Muy bien, entonces para terminar, en esta última parte de la clase, vamos a ver, vamos a hacer una breve revisión de algunos conceptos sobre la energética del paso del genoma desde la partícula viral hacia el interior de la célula bacteriana. Hemos mencionado algunos de los diferentes tipos de virus que pueden infectar bacterias. Estuvimos conversando sobre virus o bacteriófagos de cápsides sin cola, de cola corta, de cola larga. Eh, Como los principales ejemplos, mencionamos un poco también sobre los ácidos, los fagos de ácido ribonucleico ribo- ribosomal de cadena sencilla, como el Q beta y el MS2. Y los de cola corta, cola larga, y cola larga retráctil y cola larga no retráctil. No mencionamos algunos otros virus como los fagos filamentosos, ni mencionamos tampoco los fagos que tienen un genoma de ácido ribonucleico de cadena doble, digamos, pero que no son abordados en el curso. Pero digamos que este es el panorama general eh, que nos presenta el artículo a nosotros en términos generales sobre los mecanismos de entrega o de paso de ese genoma hacia el interior de la célula bacteriana. Eh, Hay varios estudios que se han enfocado en los últimos años para entender un poco más el detalle de cómo se encuentra ese ADN y cómo puede ese ADN no solamente empacarse, sino en la misma forma en el proceso reverso salir de la cápside viral. Una de las cosas más interesantes que se han hecho es estudiar el ADN o la estructura del ácido desoxirribonucleico en el interior de la cápside viral. Y en la parte superior a la izquierda ustedes tienen un diseño, un análisis estructural de cómo la cadena doble de ADN se despliega hacia alrededor o tiene una conformación particular dentro de la cápside viral. No es un ADN que se encuentre, digamos, empacado aleatoriamente, sino que hay una forma particular en que se puede empacar, incorporar. Eh, y esta localización de este ADN dentro de la cápside viral obviamente genera una presión interna muy fuerte sobre la estructura. Esa es una suerte de energía potencial que eventualmente podría ser utilizado también para la salida. Esto en el caso de la cápside del bacteriófago T5, que es un cifovirus, o en este otro caso, un fago de Bacillus, que se conoce como el Phi 29, que tiene otra forma un poco diferente y que su nivel de empacamiento, su forma en que se empaca el ADN es un poco distinto. Entonces, aquí vemos nosotros mostrado estas estructuras específicamente para el fago 29. Entonces, se postulan por lo menos dos tipos de empacamientos. Una, digamos, en una forma digamos así, como lateral, digamos, siempre con una posibilidad para salir, o una forma más un poco vertical, como lo hemos visto en la mayoría de los otros fagos. Esta es una forma relativamente simplificada para tratar de entender cómo cómo se empaca el ADN en el interior de una cápside viral. Ahora, en este otro estudio, también se analiza en el caso del bacteriófago T5. Es un bacteriófago que se purifica, es una cápside purificada y se le añade el receptor que es FUA, que es un transportador de sideróforos en la membrana externa de Escherichia coli. Y es algo sumamente interesante cómo las disposiciones de la molécula de ADN va cambiando y vayan siguiendo la flecha desde la figura BA en ese sentido y cómo conforme se va liberando la molécula de ADN, digamos, conforme va saliendo desde la cápside viral, desde una cápside viral totalmente empacada en la figura BA hasta una cápside viral totalmente vacía como en la figura BH, las cadenas de ADN se va desplazando, se va saliendo y eso va cambiando la conformación del ADN dentro de la cápside viral. Ahí está marcados en líneas cuando las cadenas de ADN son oblicuas y
en dots, en puntos, cuando las hélices de ADN son perpendiculares. Entonces ven ustedes que la conformación de la molécula de ADN va saliendo. Es una estructura que se encuentra relativamente empacada y eso hace entonces de que esta fuerza, eh, ese potencial energético dado por el empacamiento de la molécula de ADN, entonces hace que esta molécula de ADN vaya contribuyendo a su propia salida en particular. Y esto lo postulan estos autores, digamos, desde una forma totalmente empacada, digamos, con una estructura hexagonal, hasta una estructura totalmente isotrópica, una estructura ya mucho más esa relajada conforme va saliendo. Hay una consideración sumamente interesante que mencionan estos autores que sirve para el empacamiento de la molécula de ADN, pero también en sentido contrario podría ser considerado para la salida de la molécula de ADN. La cápside viral, a pesar de estar constituida por muchas proteínas, no deja de ser una estructura relativamente porosa, por lo menos para moléculas relativamente pequeñas como iones y moléculas, por ejemplo, como las del agua, por ejemplo, iones, sales, agua en particular. Entonces, conforme se va empacando la molécula de ADN en la cápside viral, entonces el nivel de presión interna va incrementando. Entonces, al final, cuando ya la molécula está, digamos, totalmente empacada, la presión, en este caso, o la fuerza interna medida en piconewtons, hace entonces que sea una estructura que es sumamente rígida y y que tiene una fuerza interna, pues entonces relativamente alta. Esta fuerza interna también puede ser utilizada entonces para la salida. Los autores postulan de que dado que estas moléculas o estas estructuras de la cápside viral son porosas en el sentido en que, como les digo, pueden dejar pasar moléculas de agua, sales posiblemente otras moléculas de bajo peso molecular. Conforme la molécula de ADN se empaca, pues entonces eh, generan esa presión en la cápside viral y esas moléculas, el agua y esos iones salen de la cápside viral. En sentido contrario, entonces también valdría cuando la molécula de ADN abandona, sale de esa cápside viral. Y ellos postulan por lo menos dos modelos diferentes de eyección en el caso en que el canal de salida, ese conducto de salida sea relativamente ancho, de manera tal que permita la salida de la molécula de ADN, así como del agua, por ejemplo, de moléculas de agua, o bien en el caso en que el canal sea mucho más estrecho, que permita solamente la salida de la molécula de ADN, pero no así de la molécula de agua. En todo caso, conforme el ADN empieza a abandonar la cápside viral, moléculas de agua sustituyen, digamos, esa estructura, digamos, vacía de ADN, pero no vacía entonces de moléculas de agua y eso va haciendo entonces una presión para que las moléculas de agua, como una presión interna, también entonces vaya a salir. Consideramos entonces la presión propia por la estructura de la molécula de ADN, pero en la misma forma la presión, digamos, hidráulica de las moléculas de agua que están como ingresando a la cápside viral. En algunos casos también, obviamente, sea que la molécula de el genoma bacteriano salga directamente hacia el interior del citoplasma, digamos, sin ayuda adicional, o bien en el caso en que la molécula de ADN salga a través de este canal hacia el citoplasma bacteriano y que con las ARN polimerasas, sean propias del bacteriófago o sean la ARN polimerasa de la célula hospedera que ayude a terminar de sacar entonces esa molécula del genoma bacteriano que se encuentra empacado en la cápside viral. Y así entonces se postulan un par de mecanismos interesantes desde el punto de vista de los modelos de eyección del ADN, en donde en primer lugar hay una presión interna
Hay una presión interna, como les decía, por el tema de la alta compactación de las moléculas de ADN dentro de la cápside viral. Y en términos generales, en un modelo de mecánica continua, como lo llaman ellos, conforme la presión interna sea superior a la solución, a la presión osmótica del buffer o de la solución o el medio en donde se encuentre la partícula viral, esta eyección va a continuar en tanto que la presión interna sea superior a la presión osmótica externa. Algo muy similar pasaría entonces también en condiciones in vivo, en donde la presión interna dentro de la cápside viral supera la presión osmótica del citoplasma, como se muestra en esta parte inferior. Esto explicaría por lo menos una salida por lo menos parcial de la primera porción del genoma de la célula de el ADN bacteriano de la cápside viral. Alternativamente, o también de forma simultánea, este modelo hidrodinámico pues explica entonces de que conforme se empieza a desplazar esta molécula de ADN hacia el canal en un modelo in vitro, las moléculas de agua que están empezando a penetrar a través de de los componentes de la cápside viral, pues entonces contribuyen a hacer una presión hidrodinámica de forma tal entonces de que esto funcione y esto presione, genere una fuerza adicional para que contribuya pues entonces a la salida de la molécula de ADN desde el punto de vista energético para que esta molécula pueda salir entonces hasta el citoplasma. Digamos que esta es ya la última parte de la clase del día de hoy. Yo espero que hagan la lectura del texto y que por favor me envíen las preguntas correspondientes que tengan ustedes, cualquier duda que tengan ustedes a mi correo electrónico. Muchas gracias por su atención.